Historia del derecho laboral argentino. En este video veremos las normas legales de Argentina referentes a los derechos de los trabajadores. Ley 4661. Surge por proyecto de Joaquín Víctor González, presentado por el diputado Alfredo Palacios. Establece el descanso dominical en el año 1905. Esta ley fue una ley modelo y precursora sobre esta temática que fue tomada como referencia por otras provincias argentinas quienes siguieron la iniciativa en años posteriores. 1907. Un proyecto del diputado Alfredo Palacios da como finalidad la creación de la Ley 5291. La misma regula el trabajo de mujeres y niños y toma una problemática social muy grave de la época, como era el trabajo de los menores de edad, quienes se encontraban hacinados en las industrias, mal pagos, cumplían jornadas laborales sumamente extenuantes y eran elegidos y contratados en su gran mayoría porque se les pagaba menos y eran obedientes al tratarse de niños. Por lo tanto, era común en la época tener grandes cantidades de trabajadores menores de edad realizando tareas peligrosas como maquinarias pesadas, inadecuadas para su contextura física y sus edades. También las mujeres se encontraban en desigualdad de acceso a los derechos porque también se les pagaba menos, al igual que a los menores, y no se encontraban protegidas ante situaciones propias de su género, como por ejemplo la maternidad, donde en la mayoría de los casos, cuando se notificaba la situación del embarazo, eran despedidas sin derecho a gozar ningún tipo de indemnización. Esta ley lo que hace es regular estas cuestiones, por ejemplo, estableciendo la prohibición para emplear a menores de 10 años. Año 1907 se crea el Departamento Nacional del Trabajo por un decreto presidencial del entonces mandatario José Figueroa Alcorta. Y algunos años después, en 1912, por un proyecto conjunto entre Alfredo Palacios y José Luis Cantilo, surge la ley 8.899 que amplía las funciones de este Departamento Nacional del Trabajo. ¿Qué tuvo de particular esto? Que fue el primer organismo, la primera dependencia estatal relacionada con los problemas de las relaciones laborales, destinada a tratar, a analizar, a ocuparse de lo relacionado con el ámbito laboral. Fue una ley novedosa, precursora a nivel mundial, porque no había en el mundo muchas dependencias estatales que se dedicaran a tratar estos problemas referentes al ámbito laboral, ¿sí? Nuestro país en ese sentido fue uno de los primeros que le dedicó un departamento estatal a esta temática. Algunos años después, en 1915, se sanciona la ley 9688 por un proyecto de también el diputado Alfredo Palacios, presentado por Enrique Dickmann. Trata un tema de vital importancia como los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿sí? En el año 1915, el empleador no era responsable de pagarle al trabajador si se accidentaba cumpliendo sus funciones o si se enfermaba como consecuencia del trabajo. Con el surgimiento de esta normativa se establece la responsabilidad que tiene quien ha contratado al trabajador y también la obligatoriedad de compensarlo económicamente si se accidenta o se enferma como consecuencia del trabajo. Año 1929, la ley 11.544. También por iniciativa del diputado Alfredo Palacios, regula un tema sumamente útil para los trabajadores, que es la jornada laboral, ¿sí? La limitación, la duración de la jornada laboral. Hasta el momento, las jornadas laborales no tenían un máximo fijado por la ley y dependían de los acuerdos, entre comillas, realizados entre trabajadores y empleadores. Por lo tanto, la parte empresaria podía imponerle al trabajador
largas jornadas extenuantes y no era el mismo amparado por la legislación porque esta temática no figuraba en ninguna ley. Con el surgimiento entonces de esta regulación de la jornada laboral se establece el límite máximo diario de horas de la jornada en 8 horas por día o 48 horas semanales. También se deja en claro que existen otros tipos de jornadas con características que pueden poner en riesgo la salud o la vida del trabajador, consideradas insalubres o que se prestan en horarios poco habituales, como pueden ser el turno noche, denominándolas como jornada insalubre y nocturna. A las mismas se le establece una reducción de las horas. Año 1934. En este año se sanciona una ley muy importante para las trabajadoras, ¿sí? Porque es la ley 11.933 que determina la obligatoriedad de la licencia por maternidad. Algunos de los derechos de los que hoy se gozan en ese momento no existían, eran impensados. Como dijimos anteriormente, las trabajadoras que notificaban su embarazo en la mayoría de los casos eran despedidas y si no lo eran, no gozaban de los beneficios que en la actualidad se tienen. A partir de esta ley se establecen una serie de características que debe tener la protección hacia la maternidad de una trabajadora, que son descansos para amamantar de 2 por día de media hora, la prohibición de que la trabajadora preste servicios 4 semanas antes y 6 después de la fecha del parto, la obligatoriedad del pago de los cuidados médicos necesarios por parte del empleador, un subsidio por maternidad para que pueda cubrir los gastos del parto y de manutención del niño o niña, y la obligatoriedad también de la conservación de su puesto, es decir, no poder despedir a la trabajadora en razón o en función de su situación de embarazo. Año 1945. Por un decreto de Juan Domingo Perón se establece por primera vez en Argentina el derecho a las vacaciones pagas. Vemos en la imagen una foto de la ciudad de Mar del Plata con veraneantes disfrutando por primera vez de sus vacaciones con la posibilidad de cobrar su salario, un hecho inédito en el país. Ese mismo año, por medio del decreto 33.302, Juan Domingo Perón, quien se encontraba cumpliendo diversas funciones como vicepresidente, secretario de Trabajo y Previsión Social, tenía distintos cargos, pero en función de este cargo de secretario de Trabajo y Previsión Social, da un discurso de importancia histórica por numerosas implicancias, pero en él mismo, que vemos acá la imagen abajo hacia la izquierda, comenta la temática de este decreto, diciendo entonces que se va a crear el Instituto Nacional de Remuneraciones, ¿sí? Este organismo, este Instituto Nacional de Remuneraciones, va a tener como objetivo el establecer el salario mínimo y vital que va a cobrar un trabajador. Algo muy importante porque hasta el momento no había un mínimo a ser abonado por la prestación de sus servicios y quedaba en manos de quienes contrataban al trabajador, pudiendo haber grandes diferencias en el cobro de los salarios, ¿sí? Por medio de este decreto se establece una suma que no podrá ser menor para el cobro de las remuneraciones de los trabajadores y que este tiene que ser vital, es decir, servir para la subsistencia del trabajador y su familia. Otro derecho que establece este decreto es el sueldo anual complementario, también conocido como aguinaldo. Esta es una normativa con un derecho muy innovador, ya que inclusive en la actualidad hay muchos países del mundo que no lo tienen como tal, como un derecho obligatorio establecido por parte del Estado, ¿sí? Estas dos cuestiones fueron muy discutidas en su momento porque fueron tomadas con gran alegría por parte de los trabajadores, pero no así por otros sectores influyentes de la época. Año 1953, la Ley 14.250 de convenios colectivos de trabajo. Arriba a la derecha vemos la explicación de lo que es un colectivo. ¿Qué es un colectivo?
no es un medio de transporte, no, es un conjunto de personas que tienen intereses o problemas en común. Lo que hace esta ley entonces sobre convenios colectivos de trabajo es darle el Estado, a través de esta ley, les da la posibilidad a los trabajadores que se vean representados en sus negociaciones con las empresas por un sujeto colectivo que vele por sus intereses, es decir, por un sindicato, ¿sí? Por medio de esta ley entonces se establece que puede existir la negociación entre el empresario y los trabajadores con ayuda o intermediación de los sindicatos, quienes van a defender las condiciones de sus trabajadores y los intereses en general de cada uno de ellos. Año 1957 se reforma la Constitución Nacional y se incorpora a la misma el artículo 14 bis. La redacción de este artículo corre por parte de Crisólogo Larralde, un referente del partido de la Unión Cívica Radical de aquel entonces, quien toma como referencia varios de los derechos que habían figurado en la fallida reforma de 1949. ¿Sí? Un artículo que le da jerarquía constitucional a muchos de los derechos antes mencionados. Vemos en las imágenes la portada de un diario de la época con los convencionales constituyentes que debatieron y votaron la reforma a la misma. Varios años después, en 1974, se sanciona la ley 2744 de contrato de trabajo. Es la ley marco a nivel laboral, una de las más importantes, si no la más importante, cuyo autor es el abogado laboratista Norberto Centeno. En él se regulan las relaciones laborales de los trabajadores que se encuentran en relación de dependencia. Esto no significa que otras actividades laborales que no sean en relación de dependencia no tengan regulación, pero aquí se habla en particular de estas porque en esa relación de dependencia donde el trabajador depende de su empleador es la parte más débil y con menos posibilidad de negociar sobre sus derechos y condiciones laborales. Por lo tanto, lo que viene a hacer esta ley es otorgarle una serie de protecciones que le permitan encontrarse más amparado ante esa situación de desigualdad. Encontramos, por ejemplo, qué contratos de trabajos existen y qué características tienen, cuáles son los derechos del trabajador y sus obligaciones y cuáles son los derechos del empleador y sus obligaciones también. Año 1988 surge la ley 23.551 que lo que va a hacer es regular la actividad de los sindicatos. En ella encontraremos qué es un sindicato, cómo debe estar conformado, qué obligaciones y qué derechos tienen los mismos, entre otras particularidades que hacen a su funcionamiento. Finalmente, en el año 1991 surge la ley 24.013, Ley Nacional de Empleo. Por medio de la misma se busca como objetivo terminar con el trabajo en negro y darle a los trabajadores las herramientas necesarias para poder protegerse y reclamar ante la vulneración de sus derechos en el caso de que estuvieran en una relación laboral no registrada. Bueno, como vemos entonces, los derechos que hoy tenemos fueron surgiendo poco a poco desde el año 1905 hasta la actualidad y fueron producto de la lucha de los trabajadores de aquel entonces, ¿sí? Y acompañadas por las iniciativas de referentes de las iniciativas legislativas laborales de cada época, pero siempre a través de muchos esfuerzos por parte de los trabajadores para lograr estas conquistas. ¿Sí? No tenemos que dar por sentado derechos como las vacaciones pagas, el domingo de descanso, la licencia por maternidad, la jornada de 8 horas, porque no siempre fueron tales. Muy bien, gracias por su atención.